Buenos días, bueno, el día de hoy vamos a hacer la realización del ejercicio número 9.13 de resistencia de materiales, que se refiere a la determinación del esfuerzo equivalente a un elemento si se encuentra orientado a 60 grados en sentido horario desde el elemento indicado en la figura. Este ejercicio lo vamos a hacer mediante la utilización del círculo de Moore. Entonces, para nosotros hacer mediante la utilización del círculo de Moore, sabemos que necesitamos dos coordenadas. ¿Qué coordenada es la coordenada del punto A? ¿Qué tiene la coordenada del punto A? El esfuerzo en X, punto y coma, mi tau XY, que es mi esfuerzo de momento, ¿no? Y mi coordenada en C, que sería mi esfuerzo promedio, punto y coma cero, ya que este tiene que ir en el Gx de nuestro plano cartesiano. Entonces vamos, mi coordenada A, ¿en dónde va a estar? ¿Cuál es mi esfuerzo en X? 200. Mi tau, 75. Facilito. Mi esfuerzo en C, ¿cuál es? Mi esfuerzo promedio, el esfuerzo X y Y. Entonces tenemos un esfuerzo positivo ya que sale, un esfuerzo tensionante positivo y un esfuerzo compresivo negativo. Entonces mi esfuerzo en Y, mi promedio va a ser la suma de los dos sobre 2. 200 menos 350 dividido para 2. 100 menos 150 dividido para 2 me da que es menos 75. Puntico más cero. Tengo entonces tengo ya realizado mis coordenadas, entonces vamos ahora sí a proceder con la realización de mi círculo de Moore. Ya, este es mi plano cartesiano en donde aquí va a ser el punto 0, 0, este va a ser mi punto 0, 0, 0, punto 0, 0. Entonces vamos a graficar primero que nada los puntos que tenemos. ¿Qué puntos tenemos? Primero el punto centro, menos 75. Ah, sí, algo muy importante que acotar. ¿Qué tenemos en nuestro eje de las X? Tenemos nuestro esfuerzo en X y abajo, no, primero nuestro esfuerzo en y nuestro esfuerzo en X. Y tener muy en cuenta que nuestro tau XY positivo va a ser en la parte de abajo. Entendido esta convicción, vamos a la graficación de nuestros puntos. Entonces, ¿qué punto tenemos? Primero el punto centro, menos 75 en X, 0. Es más o menos aquí, 0. Nuestro punto A son 200 en X, por aquí. Y 75 positivo, pero como dijimos, es positivo hacia la parte de abajo, más o menos por aquí. Ya, entonces, aquí tenemos que realizar nuestra línea de radio, la unión de nuestros dos puntos. Aquí es nuestro punto C y aquí es nuestro punto A. Conociendo esto, vamos a hacer el graficación del círculo. Tenemos nuestro círculo de amor. De nuestra línea, perfecto. Entonces, tenemos nuestro nuevo X. Este es nuestro eje X, este es nuestro, vendría a ser nuestro eje X'. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? El ejercicio nos está pidiendo que tenemos que determinar el esfuerzo equivalente a un elemento si este se encuentra orientado a 60 grados. Es muy importante no olvidarnos que en el círculo de Moore es el doble, entonces tenemos que hacer en sentido horario, nos dice, pero sería el doble, que sería 120, 120, nada más que aquí no hemos error, mil disculpas. Tenemos que hacer nuestra línea alargada, ya que nuestro círculo de Moore, este va a ser el centro de nuestro círculo. Entonces tiene que ir más o menos por aquí. Y también, a ver, vamos a permitir. Ahí.
Ahí sí nosotros vamos a hacer nuestro círculo de Moore. Y tenemos un poquito para facilidad de cálculo y de interpretación. Vamos, acá también esta extensión lo borramos. Ahora sí, ahora sí está bien graficado nuestro círculo de Moore. Como decíamos, tenemos que darnos en cuenta, tenemos que tener muy en cuenta que nuestros 60 grados orientados en la realidad y nuestro círculo de Moore es el doble. Como nos dice en sentido horario, nuestro giro va a ser en este sentido, 120. 120 en este sentido. Entonces, más o menos, grafiquemos un plano cartesiano auxiliar aquí. Para podernos ver más fácilmente. Ya. Entonces, desde aquí tenemos que ir en 120 grados hacia acá. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos 90. ¿Cuánto nos falta para los 120? 30. Entonces va a estar más, si tenemos 90, va a estar más o menos por aquí. Va a estar más o menos por aquí. 30 grados. Realicemos nuestro nuevo x2' en este caso. Sería por aquí, hacia acá. Por aquí hacia abajo, de la misma manera. Y aquí es donde nosotros, estas coordenadas son las que nosotros tenemos que calcular. Aquí es en donde va a estar nuestro esfuerzo en Y, aquí nuestro esfuerzo en X, y en el centro nuestro esfuerzo máximo. Pero necesitamos el esfuerzo máximo en esta, el esfuerzo tau máximo XY en esta coordenada. ¿Cómo vamos a hacer ese cálculo? Nosotros vamos a hacer ese cálculo mediante la utilización de trigonometría o geometría. ¿Qué sabemos? Que desde aquí hasta acá son 120. Desde aquí hasta acá son 120. Y hasta acá son 120, por ende de aquí hasta acá son 120. Toda esta vuelta son 360. Entonces, 120 más 120 son 240 menos 360, 120. Este ángulo de aquí, este ángulo de aquí, con este ángulo de acá va a ser el mismo. ¿Qué me falta para completar la vuelta? Son 120. Como es el mismo, este ángulo va a ser de 60. Este ángulo va a ser de 60. Aquí, este ángulo va a ser de 60. Este ángulo de aquí va a ser de 120. ¿Qué ángulo es el que me interesa a mí calcular? Es este ángulo de aquí. Para yo poder tener el radio, ya lo vamos a calcular, que ya está dado. Necesitamos este ángulo de aquí para yo poder calcular mediante la utilización del teorema de Pitágoras, sacar nuestros catetos, que son los datos que nos interesan. Si este ángulo es 120, de aquí hasta acá es 90, este ángulo es 120. ¿Qué ángulo? Yo necesito este ángulo chiquito de aquí. Entonces, si tengo que, de aquí hasta acá es 60, de aquí hasta acá es 120. Necesito yo sacar este angulito chiquito de aquí. Tengo desde aquí hasta acá son 180, menos 120 y menos de estos 60, este ángulo chiquitito de aquí me va a dar un valor de 15,255. Con este ángulo chiquitito ya puedo restar de los 120 y sacar mi ángulo que me interesa, que sería el ángulo este de aquí. Y me va a dar un valor de este ángulo 2θ, me va a dar un valor de 60.
No, de 40.000, disculpa, sería 60 menos de este 15 sería 44.345 grados. De esta manera, si vamos a proceder a calcular el radio, nosotros tenemos este triángulo de aquí con datos conocidos porque tenemos esta distancia y tenemos esta distancia de arriba. Dibujemos ese triángulo. Tenemos el triángulo así, así, así. Tenemos de la distancia de acá arriba que sería, la distancia de acá arriba que sería desde el centro hasta acá, es menos 75 más todo el radio. ¿Cuánto sería mi radio? No, más todo el radio que estoy hablando. Sería mi radio, este sería el radio, este sería el radio de aquí. Mi distancia de aquí abajo, ¿cuál sería? Mi distancia desde aquí hasta acá, yo sabía que era 75. Entonces yo ya tengo que calcular, este ángulo ya tengo, que son mis 44.745. Necesito calcular esta X. ¿Cómo voy a calcular esta X? Esta X va a ser igual a, vamos a utilizar la función coseno. Coseno de X, coseno es igual a coseno, coseno de mi ángulo phi. Coseno de phi es igual a cateto opuesto 75 sobre hipotenusa, que es lo que nos, cateto opuesto sobre hipotenusa sobre el radio. Cateto adyacente sobre el radio, que es hipotenusa. De esta manera podemos despejar, de esta manera podemos despejar nuestra X, que nos daría igual a 202.43, y nuestra y hace lo mismo, pero con la función seno nos daría 200.65. Esa es nuestra distancia X y Y. Entonces ahora lo que tenemos que calcular son nuestros esfuerzos, que son este punto. Nosotros tenemos esta distancia de acá, menos de esta distancia de aquí, esta chiquita de aquí, ya nos va a dar nuestro esfuerzo, porque el esfuerzo se calcula desde el cero hasta el final del círculo de Moore. Igualmente, desde el cero hasta el círculo de Moore, que esta distancia ya tenemos. Entonces, vamos ahí. ¿Cuál es nuestro esfuerzo en X? Nuestro esfuerzo en X va a ser igual a ¿qué? A nuestra distancia de 202.43 menos el radio, menos de este radio de aquí. ¿Cuánto era mi radio de aquí? Mi radio era igual a 285.004. Entonces mi esfuerzo en X va a ser igual a 127.73 positivo, ya que está en el eje X positivo. Y ahora mi esfuerzo en Y va a ser igual a de esta distancia de acá. Sería mi radio más la distancia que sacamos acá. La distancia de 202.43, entonces sería 127, sería menos 277. Ese sería mi esfuerzo en Y. Con estos datos nosotros ya podemos pasar a graficar. Podemos pasar a graficar cómo nos quedaría en esta figura. La vamos a graficar aquí. Tenemos nuestro eje X. Decimos que nos vamos a mover 60 grados hacia arriba. Y desde aquí tenemos que nosotros graficar nuestro cuadrado, nuestra figura. Pero en sentido antihorario. En disculpas. En sentido antihorario hacia abajo. En sentido horario, perdón. Y de instrumento proceder con esto.
Excelente, entonces ahora sí podemos graficar nuestra, nuestros esfuerzos. Mi esfuerzo tau, de esta manera, de esta manera, de esta manera y de esta manera. ¿Cuánto me daba mi esfuerzo tau? Sería el valor de mi radio y mi radio es 277,74. Vemos que 201, mil disculpas, 201, ese es mi radio. Entonces, aquí, en mis momentos, va a ser 201 PTI. Mi esfuerzo en X, que entra, mi esfuerzo en X, que, mi esfuerzo en X que sale positivo, sale de la figura, sería de esta manera, ¿vale? Mi esfuerzo en Y es negativo, entonces entra. Y revisamos con nuestro, con nuestro gráfico. Grados. Sí, perfecto. Nos coincide, tenemos los mismos valores de las fracciones. Este es nuestro esfuerzo en Y, 277,74, que si nos queda, nos queda como resultado. Y el esfuerzo en X de 127 y nuestro radio esfuerzo tau XY de 201. Muchas gracias.